Adelante, profe. Gracias, Pablo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al módulo de fisiología, la parte final del módulo renal. En el día de hoy tengo el gusto y el privilegio de presentar al doctor Mario Andrés Martínez Solarte, quien es fellow de primer año del programa de terapia intensiva pediátrica de la Universidad de Rosario. Doctor Martínez hoy nos presentará una revisión de una terapia de soporte que es muy importante en el cuidado intensivo pediátrico, que es la diálisis peritoneal aguda. A pesar de todos los adelantos que hay en las terapias de soporte renal extracorpóreo venovenosas, la diálisis peritoneal todavía continúa teniendo un papel fundamental en el soporte renal de los pacientes de cuidado intensivo pediátrico. Sin más preámbulos, bienvenido Mario. Espero que la presentación sea del agrado de todos ustedes. Muchas gracias, profesor, por la presentación. Decidí dar por nombre a esta charla Diálisis peritoneal aguda en pediatría buena, bonita y barata, básicamente porque ese es como el mensaje final que yo me llevo de esta revisión. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Bueno, el objetivo en este caso es explorar los mecanismos fisiológicos del funcionamiento de la diálisis peritoneal con énfasis especial en la terapia renal, en la terapia aguda. Para esto he planteado este contenido, el cual iniciará con un repaso histórico, algo de epidemiología local, la histología y la anatomía, revisar fisiología, cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para el procedimiento, cómo hacer una prescripción inicial, cuáles son las complicaciones que esperamos más inmediatas y finalmente proporcionar unas conclusiones. Entonces, en este repaso histórico, vale la pena decir que las terapias de reemplazo o de sustitución renal con peritoneo son relativamente recientes, fueron creadas apenas o sus vestigios vienen apenas desde el 1740, en donde empiezan los primeros experimentos en los cuales se encontraba que ese peritoneo podría tener una función no necesariamente para ser terapia sustitutiva, sino en este caso para ayudar a una enferma ascítica, la cual en la que hizo Warwick fue suministrar una solución de vino de Claret y agua de Bristol con el fin de evitar que produjera más líquido acítico. Esos primeros experimentos dieron pie para que se continuara buscando más funciones en ese peritoneo. Miramos que hacia el 1877 Wegener exploró la ultrafiltración peritoneal con soluciones hipertónicas, haciendo la infusión inicialmente en animales de soluciones hipertónicas y viendo cómo se comportaban los fluidos. En el 1884, Ernest Henry Starling y Alfred Herbert Tooby descubren que el líquido peritoneal tiene la capacidad de hacer un flujo bidireccional, es decir, puedo suministrar líquido y puedo también extraer líquido. Hacia 1918 aparecen las primeras publicaciones que tienen que ver con el uso del peritoneo y en el campo de la pediatría. Bachfran y Mackey describen el uso intraperitoneal de solución salina para rehidratar lactantes deshidratados. Y hacia 1936, en el Wisconsin General Hospital, fue en donde se publicó el primer uso exitoso de la diálisis peritoneal en pacientes con insuficiencia renal, esto obviamente inicialmente en adultos. Más tarde, hacia 1948, nuevamente surge una publicación en el campo de la pediatría. En este caso, Bloxham y Powell reportan o publican más bien un reporte sobre el uso de diálisis peritoneal en niños con insuficiencia renal. Apenas hasta esta fecha es cuando se hacen las primeras publicaciones en niños. Hacia 1950 se empieza a debatir
y se empieza a elaborar como tal las tecnologías en cuanto al desarrollo de catéteres, buscando hacerlos más flexibles. Para que hasta este punto se utilizaban sondas rígidas metálicas. Y para estas fechas, lo que pudieron hacer además es hacer las soluciones dializantes comerciales. Hacia 1961, Seagar reporta el uso exitoso de diálisis intermitente aguda para los niños y hacia 1963 se marca un hito porque Henry Tenkov mejora el diseño de los catéteres que se habían creado hasta la fecha, haciendo aún el catéter más flexible de un material propenso a menor daño y menor riesgo de infección, y además añade unos manguitos de Dacron para hacer mejor sello y evitar que se pueda desplazar el catéter. Y de hecho hoy en día todavía hacemos uso de ese tipo de catéteres. Y hacia los años 70 y 80, básicamente lo que ocurrió es que se desarrollaron métodos para hacer recambios automáticos continuos. Esto es más enfocado hacia las terapias renales crónicas. Posterior a esto, además de mejorar como tal la seguridad del procedimiento y demás, no hubo como grandes modificaciones acerca de la diálisis peritoneal. Y de hecho, a pesar del gran auge que tuvo hacia el siglo pasado, ya posteriormente tuvo una caída en donde las terapias extracorpóreas empezaron a tomar un lugar más preponderante, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Mm, en cuanto a la epidemiología, en la búsqueda de información acerca de la prevalencia, el comportamiento general de la falla renal aguda en pediatría, como ya vimos en las presentaciones anteriores de los demás compañeros, la mayoría de reportes multicéntricos se han realizado primero en países pues distintos a nuestra población, debido a que son países de altos ingresos, y además tiene como tal más relevancia estudios que desarrollan o que hablan sobre terapias sustitutivas renales de tipo extracorpóreo. En general, digamos, son muy variables y no hay como tal una elaboración, al menos reciente, de pacientes con terapia renal, perdón, terapia sí sustitutiva renal por diálisis peritoneal. Eh, los datos de países de ingresos más restringidos o de medianos ingresos son mucho más limitados y según lo que decía la misma literatura, suelen derivarse en su mayoría de estudios retrospectivos que suelen ser de un solo centro y tienen además la limitación de que a veces se publican en sus propias lenguas, lo cual restringe un poco la generalización o la distribución de esos resultados. Como ya comentaba antes, estos estudios revelan un perfil epidemiológico mucho más diverso, donde los factores socioeconómicos y el acceso limitado a la atención médica pues pueden influir en la etiología de la lesión renal aguda y el acceso como tal a las terapias sustitutivas renales. Esta referencia que les presento tal vez es, guardando las proporciones, lo más similar que podemos tener a nuestra población colombiana. Se trata de un estudio desarrollado en Brasil, el cual es un estudio de corte retrospectivo, en el cual se evaluó en menores de 18 años insuficiencia renal aguda más terapia sustitutiva renal, desarrollado entre los años de 2002 a 2014 a través de una base de datos que es NephroWeb. Ahí captaron 693 pacientes, dentro de los cuales estaban pacientes nuevos, por así decirlo, y pacientes crónicos. ¿Qué quiero destacar de este estudio? Básicamente la modificación o cómo actualmente es la distribución de las frecuencias de las etiologías de la insuficiencia renal aguda pediátrica. Primero, pues que no solamente la insuficiencia renal aguda se basa o tenemos como tal casos de únicamente las situaciones que son primarias, sino que ya cada vez tenemos más casos en los cuales se involucran como órgano inicial o órgano principal afectado eh, sistemas distintos a la parte renal, dentro de los cuales, por ejemplo, podemos destacar la sepsis, que es una afección
que está involucrada en un grupo de edad muy amplio con respecto a la población pediátrica, seguido de otras condiciones en las cuales pues las divide esta bibliografía como infecciones dependiendo de cada órgano o sistema. Entonces el abdominal, gastrointestinal en cuanto a diarrea, sepsis de otros orígenes, neumonía, etcétera. Entonces la sepsis es en nuestro medio una de las causas más grandes de este tipo de manifestación de insuficiencia renal. Eh, y en este forest plot lo que podemos encontrar, o más bien de las cosas más relevantes, es que definitivamente ese hazard ratio es mucho más grande a menor edad. Y eso es algo que vamos a ver también en otras bibliografías que tengo más adelante. Y es que definitivamente afecta aún más a los más pequeños. Y ahí es donde la diálisis peritoneal aguda puede tener más relevancia. Con respecto al uso actual de la terapia, como les comentaba, las publicaciones son un poco escasas. En esta primera publicación de Raine colaboradores, lo que quiero destacar es la comparación que ellos hicieron. Ellos denominaron dos grupos como altos ingresos y bajos ingresos. Y en el grupo de altos ingresos, lo que ellos indican es que definitivamente la terapia preponderante, esto es en población pediátrica, es la hemodiálisis, seguida por otro tipo de terapias de sustitución renal. Mientras que en el caso de los países que ellos denominan de bajos ingresos, la terapia preponderante sigue siendo la diálisis peritoneal aguda con un 68%. En esta otra publicación es interesante porque es una publicación de origen europeo en donde ellos como tal nos muestran que tienen una distribución de frecuencias de las terapias bastante distinta a la de la anterior publicación, en donde los países de altos ingresos que ellos pusieron, pues básicamente es Estados Unidos y algunos países de Europa. Y en esta publicación que solamente corresponde a países europeos, ellos muestran que la diálisis peritoneal, si bien es un valor muy similar a la terapia de reemplazo renal continua, eh, la supera por un mínimo 1%. Y esto se atribuye a que hoy por hoy ha vuelto a cobrar relevancia debido a que se viene haciendo más terapia por unidades en donde se hace cirugía cardiovascular. Y así es como ellos lo justificaban, que tenían mucha de su casuística en unidades de cuidado intensivo de paciente posoperatorio cardiovascular. Vamos a hacer un breve repaso de la anatomía y la histología del peritoneo para poder elaborar la parte de fisiología. Aquí lo que quiero traer es básicamente que el desarrollo del intestino primitivo ocurre dentro de la semana 5 a la semana 7, en donde tenemos que a partir de esta placa, que se denomina la placa mesodérmica lateral, se deriva lo que va a ser el tubo digestivo primario y va a estar rodeado por una capa que es lo que posteriormente vamos a denominar el peritoneo, que es lo que está ilustrando esta figura como tal, recubriendo todos los órganos internos. El peritoneo es entonces la membrana serosa más extensa que tenemos en el organismo, que además de recubrir la pared peritoneal, también recubre los intestinos y los grandes órganos abdominales. Con respecto a la circulación peritoneal, el peritoneo visceral está irrigado por la arteria mesentérica superior y el parietal por las arterias intercostales, las epigástricas y las lumbares. Y el retorno venoso viene bueno, el retorno venoso visceral del peritoneo visceral viene por la vena porta y del parietal va por la vena cava inferior. Con respecto a la relación que hay entre la superficie y el peso corporal, eh, tenemos que saber que esta va a estar aumentada en la infancia, siendo mucho mayor en los extremos, es decir, en el recién nacido y en el prematuro. Esa membrana peritoneal es proporcionalmente mayor en lactantes y en niños pequeños, donde alcanza una relación de más o menos 500 centímetros cuadrados por kilo, que en el adulto se va a convertir más o menos en 250 a 280 centímetros cuadrados por kilo. Y su estructura histológica presenta una mayor área capilar por centímetro cuadrado de superficie.
Esto, ¿qué nos cobra de relevancia? Esto condiciona un transporte mayor o incrementado de pequeños solutos y una menor capacidad de ultrafiltración por razones que ya pues vamos a explorar más adelante. Es así que por esto, para la población pediátrica, el aclaramiento de la urea y la creatinina son mayores si se expresan en términos de kilogramo de peso en lugar de por superficie corporal. El peritoneo, que esta es como tal un esquema para hacerlo más didáctico y comprensible, está formado primero por una monocapa de células mesoteliales, las cuales son un epitelio plano de células mononucleares, las cuales van unas pegadas con otras, que tienen unas estructuras en su superficie que facilitan la lubricación y el intercambio de solutos y de líquidos dentro de esa membrana. Estas células vienen conectadas entre sí por desmosomas y descansan sobre una membrana basal, la cual también permite el paso de moléculas pues, que sean pequeñas. Debajo de esta membrana se encuentra el intersticio, que vendría a ser todo este campo, en el cual tenemos que destacar que se trata de una zona laxa, entre la que pues, se transcurren varias estructuras, como lo son los capilares, eh, y dentro de esa zona que aquí se denomina como zona compacta, va a tener composición por diversas proteínas, por colágeno, por ácido hialurónico, por proteoglicanos, y esta estructura en general facilita pues bastante el movimiento del agua. Además, también, aunque aquí no están esquematizados, hay unos terminales linfáticos que van a estar repartidos en el intersticio de toda la cavidad, y también aquí pues se encuentran los capilares. Los capilares, si bien están aquí como de últimos en toda esta capa que estamos viendo, son realmente los que se consideran como el determinante para el intercambio de sustancias de todo el sistema de la diálisis peritoneal. Y es sobre estos, sobre los que se ha desarrollado las diversas teorías que explican la fisiología de la terapia, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ahí no me ocurrió. Ok. Entonces, para entender esta parte, vamos a hablar primero de algunos conceptos básicos, que son como las fuerzas por las cuales se va a regir la diálisis peritoneal. Tenemos entonces que el transporte de solutos se va a regir por estos dos principios. Primero el de difusión, el cual va a ser dependiente de la ley de Fick, y esto es que el transporte de solutos va a ser dependiente como tal de la concentración de determinado soluto que yo tenga en el sistema, haciendo que yo tenga paso de un compartimiento al otro dependiente como tal de la concentración de ese soluto. En esta ley de Fick, lo que cabe destacar es que vamos a tener varios factores que van a determinar ese paso o ese intercambio de sustancia. Uno va a ser la concentración del soluto en el capilar. Segundo, va a ser la pared misma, que en este caso para la diálisis peritoneal sería la pared del capilar, y el grosor de esta pared va a condicionar gran parte de cuánta sustancia puede pasar, al igual que pues sus poros. Y finalmente la convección, que es un mecanismo en el cual el transporte de solutos va a venir mediado fundamentalmente por diferencias de presión, en donde la presión genera que ocurra un flujo de un compartimiento al otro, y este flujo, además de paso de solutos, también va a acarrear líquido, en este caso pues estamos hablando de agua. Con respecto al transporte de agua, este va a venir mediado principalmente por el fenómeno de la ultrafiltración. La ultrafiltración viene generada por un gradiente osmótico, en el cual, si recordamos el concepto, el líquido o el solvente tiene un paso facilitado, el cual es pasivo,
a través de esa membrana semipermeable desde el sitio donde hay menos concentración al sitio en donde hay más concentración. Ya con respecto a cómo se explica la diálisis peritoneal, básicamente se han creado distintos modelos que son realmente modelos matemáticos. La comprobación de esto es difícil porque estamos hablando de estructuras que son bastante pequeñas y microscópicas y difíciles de estudiar, pero hoy por hoy hay diferente evidencia que demuestra que varios de estos modelos sí se acoplan a lo que realmente sucede. El modelo de los tres poros es un modelo derivado de un modelo inicial que era el modelo de la membrana de un solo poro. Básicamente en el modelo de los tres poros descrito por Rippe y Stelling en 1991, que hoy en día es el más aceptado, consiste en un modelo teórico en el cual se describe que el movimiento del agua y solutos a través de la membrana peritoneal durante la diálisis ocurre a través de la presencia de tres tipos de poros que están en esas paredes capilares. Unos denominados poros ultra pequeños, otros que son los poros pequeños y otros que son los poros grandes. Cada cual desempeña un papel distinto dentro de lo que sería la terapia de diálisis. Los poros ultra pequeños van a facilitar únicamente lo que sería el paso de agua, ya que su diámetro corresponde aproximadamente a 2,5 Armstrongs. Los poros pequeños van a facilitar paso de líquido y de algunos solutos pequeños. Su diámetro correspondería a los 40 y 50 Armstrongs y los poros grandes ya pueden facilitar el paso de moléculas más grandes de hasta 250 Armstrong. Aquí para básicamente conceptualizar que hoy en día ya sabemos por lo que se ha estudiado o los hallazgos más bien de hace más o menos los últimos 10 casi, casi 20 años, que ese poro ultra pequeño se corresponde a lo que son las acuaporinas. Concretamente, la que más está distribuida en el peritoneo, la acuaporina tipo 1. Y sabemos además que la acuaporina tipo 1 se encarga de aproximadamente muy cercano al 50%, aquí está descrito que el 44%, del paso de agua. Y el resto viene dado más que todo por los poros de tamaño pequeño, porque saben que esta estructura es la que se encarga de esa cantidad, de esa concentración. Básicamente hay experimentos en ratas en donde hicieron una ablación de esa estructura de la acuaporina 1 y se daban cuenta que esa es la cantidad en la cual disminuía el paso de líquido de un compartimiento al otro. Con respecto a los demás poros, hay diferentes hipótesis que tratan de determinar a qué estructuras podrían corresponder, pero en eso no hay un consenso definitivo, por lo que pues no voy a debatir mucho acerca de eso. Hay más modelos, como les comentaba, el otro modelo a destacar es el modelo distributivo. En el modelo distributivo, lo mismo es un modelo teórico en el cual considera la membrana peritoneal como un sistema distribuido de capilares suspendido en ese tejido intersticial, en lugar de una barrera uniforme como la veíamos en las anteriores láminas como tal, pues que son más didácticas. En este modelo se asume que los capilares no se distribuyen, como les decía, de una manera uniforme, sino que tienen diferentes distancias y orientaciones con respecto a lo que es esa barrera peritoneal y el contacto como tal con el fluido de diálisis peritoneal. Esa distribución es la que al final nos influye en cuál es realmente la superficie efectiva para el transporte y cuál es la resistencia al movimiento de los solutos y de los líquidos que se puede tener. Describe cómo esos líquidos y solutos atraviesan las paredes de los capilares, pasan por el tejido intersticial y entran o salen de la cavidad peritoneal. Aquí se incluyen pues otras fuerzas como lo son los gradientes de presión hidrostática, básicamente las fuerzas de Starling están incluidas dentro del modelo y también se incluye pues los mecanismos de difusión y convección. Mm,
Y también explica cómo, pues aquí el sistema linfático puede funcionar en mejor en mayor o menor medida. Lo mismo, de acuerdo a qué tan cercano está la barrera y qué tantas estructuras les rodea. Básicamente, este modelo lo que nos permite explicar con mayor fuerza es que la membrana peritoneal es más permeable a la urea, pero que es relativamente más impermeable a las proteínas, y también ayuda a comprender cómo ocurren los mecanismos de ultrafiltración y la función de esos linfáticos en la regulación de los líquidos durante la diálisis peritoneal, y además ayuda a explicar por qué la capacidad del peritoneo de un paciente a otro puede variar tanto, en cuanto a que la distribución de esos capilares pues puede tener esa variación de paciente a paciente, tanto por grosor de la membrana como por presencia en número y en calidad, se podría decir también, de esos mismos capilares. Y finalmente, el modelo de la matriz de poros es un modelo que acopla la teoría de los tres poros y agrega el hecho que pues conocemos que las estructuras capilares tienen dentro de lo que las constituye el glicocálix. Y ese glicocálix, dependiendo de la distribución que tenga, considera este modelo que puede influir en mayor o en menor medida el paso de sustancias. Básicamente, lo que dice esta propuesta es que más que tener dos poros distintos, porque en esta teoría se acepta que el poro de las aquaporinas, básicamente, o los poros de ultrafiltración, son los mismos, pero el poro pequeño y el poro grande son en realidad variaciones en cuanto a la cantidad que pueden tener de presencia de glicocálix las uniones mm, interepiteliales, se podría decir, en el caso del mesotelio, y en el caso de los capilares, las uniones desmosomas, por ejemplo, que son algunas de las estructuras que se consideran que pueden ser los poros de los que venimos hablando. Entonces, ese glicocálix, entre más presente, más denso está, hace una restricción mayor al paso de sustancias y por lo tanto se comporta como ese poro pequeño que permite paso de solutos pequeños, mientras que si es más laxo, es decir, es menos denso, permitiría el paso de sustancias que sean más grandes. Esto simplemente para sintetizar todo lo que vimos antes, y es que básicamente vamos a tener unas fuerzas que van a estar en la parte externa de la membrana, que están en la cavidad peritoneal, que van a buscar el ingreso del líquido de esa cavidad peritoneal, pero hay unas fuerzas mayores que lo que van a buscar es la extracción del líquido a partir de los capilares peritoneales. Y es bajo ese principio por el cual la diálisis peritoneal funciona. Todos los demás modelos de los que veníamos hablando, como les decía, son aproximaciones a cómo funciona la terapia, pero más importante destacar de ellos es que no son excluyentes, es decir, todos se complementan y todos ayudan a explicar una de las partes o una de las cosas que podemos como desglosar de la terapia misma. Entonces, no verlos como algo que sea algunos predominantes sobre otro. La misma literatura indica que se puede considerar que todos son igual de válidos y todos probablemente están presentes. Ya en este modelo esquemático, para hablar acerca de la terapia como tal, necesitamos pues la inserción de un catéter. Este es un esquema de lo que sería un catéter de Tenkov, el cual se tuneliza desde el exterior a partir de la pared abdominal. Este puede tener puntas de diferentes formas, unas en forma de cola de cerdo, otras son rectas. Lo que se busca es que básicamente su porción distal se asiente sobre los fondos de saco para que pues, puedan ser más efectivos.
En general, la colocación de ese catéter se tiende a hacer en la mayoría de centros como un procedimiento quirúrgico que se hace como tal en salas de cirugía por un cirujano pediatra. Pero también se describe que es posible hacer la colocación incluso en situaciones de extrema emergencia u urgencia por punción, lo describen en algunas referencias guiada como por ejemplo por ecografía o incluso a ciegas, en la cual utilizan otro tipo de catéteres para desempeñar la misma función, pero eso más que todo, como les decía, como una urgencia en esta gráfica, básicamente para resumir todo lo que vimos antes, y es que lo que buscamos es que a partir del capilar podamos obtener la salida de agua y la salida de solutos, dentro de los cuales los que más nos suelen preocupar son los electrolitos, la urea y la creatinina y las demás sustancias que pues deseamos aclarar. Esto a costa de utilizar en general una solución dializante que en principio suele ser una concentración alta de glucosa, la cual tenemos que tener siempre presente que a medida que pasa el tiempo, la glucosa va a entrar al sistema y se va a distribuir dentro de esos capilares y por consiguiente va a llegar al paciente. Entonces tenemos en este eje X el tiempo y en este eje Y correspondería la concentración. Y estamos hablando que a la medida que va pasando el tiempo, el gradiente osmótico va decayendo en la medida que la difusión de la glucosa se hace cada vez mayor y va ingresando al sistema, que es cuando ya la terapia no estaría funcionando. Con respecto a las indicaciones, esto ya lo hemos visto en las presentaciones previas, no cambia en esta parte como fundamental, en las cuales pues pacientes con síndrome urémico, pacientes con sobrecarga hídrica y pacientes con alteraciones electrolíticas refractarias, principalmente sobre todo las hipercalemias severas, van a beneficiarse de una terapia sustitutiva renal y les va a funcionar como tal una diálisis peritoneal. Sin embargo, para la diálisis peritoneal aplican además unas indicaciones como más específicas en las cuales puede haber un beneficio superior, no necesariamente en la terapia extracorpórea, sino por cómo funciona la terapia misma. Unas de ellas son las que traemos en este cuadro, es que los pacientes que tengan por alguna condición de base una intolerancia a la hemodiálisis serían buenos candidatos para hacerles terapia dialítica peritoneal, pacientes con difícil acceso vascular, en algunas intoxicaciones que ya les mostraré más adelante en cuáles, o en pacientes con algunas enfermedades metabólicas, pacientes posquirúrgicos cardíacos, como lo nombramos antes, en pacientes que tengan diátesis hemorrágicas, los que están con inestabilidad hemodinámica o cardiovascular me parece interesante una de las referencias, nombraba que cualquier niño o adolescente que elija esta técnica, ellos llamaban a que lo ideal sería que se les exponga a ellos que existen las dos modalidades, tanto una modalidad de diálisis peritoneal, cuando es posible, obviamente, o una modalidad extracorpórea y que ellos seleccionen cuál les parece mejor. Había una referencia en donde incluso indicaba que la gran mayoría se decantaba por elegir la diálisis peritoneal por encima de las terapias extracorpóreas. Y como contraindicaciones tenemos contraindicaciones absolutas y relativas. Dentro de las absolutas, básicamente están las que tienen que ver con una alteración grave de la pared y de la cavidad abdominal, como las que están aquí descritas, o pacientes que tengan una pérdida de la integridad peritoneal, en las cuales pues sabemos que el peritoneo definitivamente no va a ser funcional, por lo tanto no se van a beneficiar de la terapia. Y en contraindicaciones relativas, destacar que no es una contraindicación completa la enfermedad intestinal inflamatoria o isquémica, esto sobre todo para lactantes pequeños era donde lo describí. Pacientes con cirugías abdominales que sean pendientes, o sea, realizar al corto plazo o recientes. Pacientes que tengan derivación ventriculoperitoneal, esto debido a que pues, la derivación se podría externalizar, pacientes con visceromegalias y pacientes que estén en un protocolo de trasplante inminente. Con respecto a otras indicaciones de terapia con diálisis peritoneal,
encontré esta publicación en la cual destacaba pues algunas cosas de lo que hay aquí son más experimentos en animales sobre todo y otras que sí aplican a indicaciones reales de para qué se está utilizando la terapia. Dentro de las indicaciones reales se describe que pacientes con psoriasis y pancreatitis se han beneficiado de terapia de reemplazo o de sustitución por vía peritoneal por la remoción de agentes locales inflamatorios que ayuda a evacuar la terapia. Pacientes con hipotermias de difícil manejo, en los cuales se les infunden líquidos precalentados para ayudar a ganar más fácilmente esa temperatura. Pacientes con falla cardíaca congestiva, así como lo habíamos hablado antes también del posquirúrgico cardíaco. En pacientes con hiperamonemia o en sobredosis de algunas drogas también tiene como buen efecto. Y en intoxicaciones, cuando hablamos de intoxicaciones, hay un buen comportamiento de la terapia cuando hay intoxicaciones por metanol o por etilenglicol. Ya para el campo experimental es este que aparece aquí de la oxigenación, en el cual algunos experimentos han tratado en animales, obviamente esto es en conejos, en ratas, de utilizar el peritoneo como una estructura para poder oxigenar, pero en realidad, primero, pues estamos lejos de hacer algo por el estilo y lo que ha mostrado es que en realidad la transferencia de oxígeno por este medio es bastante limitada, por lo que realmente no sería una aplicación real. En cuanto a la prescripción, la referencia que les muestro ahí es una de las más completas debido a que pues tiene en cuenta diversas situaciones socioeconómicas del país en el cual estemos aplicando la terapia. Como tal, para la prescripción voy a hablar generalidades y es que cuando ya insertamos un catéter, pues tenemos que tener en cuenta que un volumen inicial de llenado tiene que ser bastante restringido. En general, de 10 a 20 mililitros por kilo, con incrementos graduales hasta llegar a los 30 a 40 mililitros por kilo. Esto en áreas de superficie corporal es aproximadamente entre 800 a 1100 mililitros por metro cuadrado, siempre vigilando la tolerancia, y la tolerancia es medir la presión intraabdominal, como les mostraré en una tabla en la siguiente diapositiva. En cuanto a la duración del intercambio, siempre lo que buscamos en la terapia renal aguda son intercambios cortos, los cuales van a ocurrir cada 60 o cada 90 minutos, con ajuste progresivo de acuerdo a si se están cumpliendo o no las metas. Y en neonatos y lactantes, estos ciclos tienen que ser más cortos para mejorar esa ultrafiltración. Recuerden lo que les hablaba en las primeras diapositivas acerca de que el comportamiento en este grupo suele ser más difícil en cuanto a lo que es la remoción de líquido. Siempre se va a requerir dentro de la instauración de la terapia un monitoreo estricto en el cual pues, son vitales el control de la ingesta y de la eliminación de los líquidos, cuál es el volumen infundido en cavidad y cuál es el fluido que obtenemos, y en general tratar de hacer un peso por lo menos diario del paciente para ver cómo es el comportamiento general de esa distribución de líquidos. Con respecto al control metabólico, se basa en el seguimiento de la glucosa sérica. Recordemos que pues al administrar un medio glucosado, principalmente en nuestro medio, las glucometrías van a tender a aumentarse. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes para poder intervenirlas. Asimismo, otras moléculas como nitrogenados y los electrolitos deben ser monitoreados. En el caso de los electrolitos séricos, propone como tal la guía que se hagan seguimientos cada 12 horas durante las primeras 24 horas y ya cuando se logra estabilidad, hacerlo por lo menos cada día. Y en entornos con recursos limitados, dice incluso que podríamos medir por lo menos sodio y potasio diariamente en la medida de esas posibilidades. Mm, Siempre tener en cuenta que cuando estamos prescribiendo este tipo de modalidades en el paciente agudo, va a ser una diálisis continua en cuanto a que los recambios
van a ocurrir durante todo el día. Por lo menos durante las primeras 24 horas, o sea, antes de ese tiempo es muy difícil que vayamos a sustituir la terapia porque la terapia se va a demorar para cumplir como tal las metas y sugiere pues la guía que hasta 3 días, pero pues sabemos que podemos prolongar aún más la terapia. Y en cuanto a los medicamentos, como estamos en una modalidad de sustitución renal, pues tenemos que hacer una monitoría juiciosa de medicamentos en cuanto a los que se van a ver influidos por remoción a través de la terapia y en la medida de las posibilidades hacer seguimiento de los niveles o hacer las debidas correcciones de las dosis para evitar fallas terapéuticas por esos otros fármacos. Mm, Esto con respecto a la prescripción, mm, son como tal gráficas que nos describen cómo es el comportamiento de la cavidad peritoneal en cuanto a diferentes componentes de lo que podría tener ese líquido peritoneal a medida que va pasando el tiempo. Son curvas en las cuales en la X tenemos el tiempo y en la Y tenemos diferentes características, como por ejemplo, aquí tenemos que el ultrafiltrado neto va a ser superior en las primeras horas de la terapia y que en la medida que se prolonga en el tiempo, nuestro ultrafiltrado definitivamente va a caer. La curva superior corresponde a líquidos de sustitución que tienen concentraciones más altas, mientras que la curva más baja es o se corresponde a la dializante que también tiene concentración más baja. Con respecto al volumen del dializado, también se va a corresponder con la misma situación en cuanto a la concentración en esta curva superior y la concentración más baja en esta curva inferior. Y tenemos que el volumen dentro de la cavidad en las primeras horas va a aumentar debido a que es más efectiva la terapia para remover líquido durante las primeras horas, pero después ya no remueve más líquido y por el contrario incluso el líquido puede volver a ingresar. Eso a través de esos linfáticos de los que hablábamos antes, los cuales reabsorben el líquido. Por lo tanto, si prolongamos la terapia en el tiempo, no vamos a obtener el efecto deseado de ultrafiltración si esa era la indicación de la terapia. Con respecto a la concentración de glucosa, lo mismo. En el líquido peritoneal al inicio pues va a estar en la concentración completa, pero a medida que pasa el tiempo y por lo que el líquido va a difundir dentro de perdón, la glucosa va a difundir dentro de esa membrana peritoneal y luego a la circulación sistémica, la glucosa decae en ese líquido peritoneal y va a ingresar a nuestro paciente. En cuanto a electrolitos, tenemos acá que lo que es el potasio, pues este sí va a tener como tal un aclaramiento constante. Si bien no es lineal, sí, a medida que pasa el tiempo, la salida del potasio es cada vez mayor. Esto teniendo en cuenta que de base los dializantes no tienen potasio a menos que nosotros complementemos el líquido con potasio. Por lo tanto, el potasio va a seguir siendo extraído del organismo y va a ingresar o va a ser contenido en ese líquido peritoneal. Y en cuanto al sodio, esta curva es muy importante tenerla en cuenta porque el sodio en los primeros minutos, se podría decir, y hasta la primera hora, en general podemos tener que el sodio se va a disminuir y que luego de transcurrido este tiempo ya el sodio va a empezar a aumentar. ¿Esto debido a qué? Debido a lo que estábamos viendo en esta otra gráfica que tenía que ver con el volumen. Y es que en los primeros minutos es cuando el gradiente osmótico va a actuar con mayor potencia, por lo tanto vamos a tener mayor extracción de agua. Y esa agua va a ser una dilución de la cantidad del sodio que podemos tener en ese momento. Pero a medida que pasa el tiempo, ya el aclaramiento del sodio va a empezar a incrementarse, pero tener en cuenta lo que habíamos contemplado antes con respecto a lo que sucede con estas otras moléculas a medida que pasa más el tiempo. Y además esto sirve también para tener muy en cuenta que
en pacientes en donde hacemos recambios muy, muy rápidos, como por ejemplo menos de una hora, el sodio tiene mucho riesgo de que eso nos disminuya de una forma muy severa. Entonces, ese es un electrolito que pues es fundamental seguir por este principio que estamos viendo en esta curva. Con respecto al dializante ideal, existen pues varios dializantes que se han creado tratando de ser como los más biocompatibles o los que tengan mayor efectividad. Este autor, Van Holder, que es un investigador, es un nefrólogo que tiene una gran trayectoria en terapias sustitutivas renales, postula que el dializante ideal, tanto estamos hablando no solamente para diálisis peritoneal, sino diálisis o terapias sustitutivas extracorpóreas, debería tener una depuración sostenida y predecible de los solutos con una absorción mínima de esos agentes osmóticos. Debería suministrar electrolitos y nutrientes si están deficientes y si son necesarios. Debería ayudar a corregir los problemas ácido-base del paciente sin que puedan interactuar con otros solutos en el líquido de la diálisis peritoneal. Debería estar libre de pirógenos y de microorganismos e incluso ayudar a inhibir el crecimiento de esos gérmenes. Debe estar libre de metales tóxicos y debería ser inerte para el peritoneo. Sin embargo, este dializante ideal no existe. Como tal, de los dializantes que tenemos disponibles comercialmente en nuestro medio se basan sobre todo en cristaloides. El de uso más extendido suele ser dianeal y son soluciones que en general no van a tener una diferencia significativa entre lo que es el componente de sodio, de cloro, de calcio o de magnesio. Incluso no se diferencian tanto en cuanto a las concentraciones de glucosa, en donde en general vienen dentro de tres tipos, 1,5, 2,5 y 4,25%. Se van a diferenciar sobre todo por el sistema buffer, con lo cual se hace como tal el tamponamiento y en el pH en el cual se van a regular. Básicamente, las que tenemos más disponibles tienden a tener un pH ácido debido a que de esta manera se protege como tal la misma viabilidad del líquido de diálisis. Pero esto a costa de ser más incompatible con ese peritoneo e incluso pues a lesionarlo más a medida que pueda pasar el tiempo. Esta es una de las características grandes por las cuales ya pacientes que necesiten la terapia de forma crónica, pues van a tener cambios significativos en su peritoneo que hacen que cada vez pueda funcionar con menor efectividad. Y en esta tabla rescato lo que les había hablado en diapositivas previas acerca de el volumen que podemos instilar en la cavidad abdominal y su relación con la presión intraperitoneal. Y es que vamos a tener en cuenta que no solamente tenemos que lograr ese objetivo de instilar los 30 cc por kilo, sino que debe haber una correspondencia en cuanto a qué tanto estoy incrementando la presión intraabdominal. Y esta es una correlación que nos está mostrando esta gráfica, en la que si ya alcanzamos relaciones de aproximadamente 1.400 más o menos 50 mililitros por metro cuadrado, probablemente nuestra presión intraabdominal va a estar alrededor de los 14,1 más o menos centímetros de agua. Y esto obviamente va a ser deleterio para el paciente en la medida que incrementemos los valores. Entonces, siempre verificar con el mismo catéter cómo está la presión intraabdominal, cuál es el estado hemodinámico de nuestro paciente para ver si sí soporta como tal mayores volúmenes. Esto teniendo en cuenta que la terapia va a funcionar, o más bien los factores modificadores por nuestra parte de la terapia van a ser, como lo vimos desde las curvas, las concentraciones. Segundo, van a ser los tiempos, la extensión del tiempo. Y por último, el volumen. ¿Y el volumen por qué? Porque lo que tratamos de hacer al instilar más volumen es captar mayor área de superficie. Esos tres son los únicos factores que tenemos para modificar en cuanto al manejo de la terapia de diálisis peritoneal.
Y esta gráfica resume como todas las gráficas que les mostré anteriormente y es el principio por el cual la diálisis peritoneal aguda en general va a estar situada en este cuadro y es que no vamos muchas veces a tener terapias que se prolonguen los recambios en más de 2 horas. Casi siempre va a ser por debajo de las 2 horas, dependiendo de esas metas que vayamos logrando y ya el resto del territorio de esta gráfica se corresponde más con el paciente de manejo crónico, en el cual pues los objetivos van a ser pues ya distintos. Y aquí simplemente para mostrarles que el dializante, como les había nombrado antes por sus componentes, por su osmolaridad, por su pH, va a generar siempre un daño a esa membrana peritoneal que finalmente lo que va a desencadenar es mayor fibrosis. Y además de mayor fibrosis, hace mayor angiogénesis, pero esa es una angiogénesis que no es buena porque es una angiogénesis a expensas de un endotelio que es más permeable. Y esa permeabilidad no es compatible con los objetivos de la terapia porque el transporte de solutos se nos incrementa y nos decae como tal la capacidad de ese peritoneo para ultrafiltrar. Ya cuando tenemos peritoneos fibróticos, pues definitivamente la terapia no es funcional, pero como les decía, estoy hablando en el curso crónico. Entonces siempre tener cuidado con el manejo de concentraciones altas. Es muy raro que de entrada a un paciente que se le inicie diálisis peritoneal aguda, uno requiera terapias altas. Casi siempre la recomendación es iniciar con la concentración intermedia. Y si se utiliza la concentración alta, idealmente utilizarla por un corto tiempo. Esto porque pues el daño al peritoneo es un daño que se acumula. Con respecto a los aditivos, son diversos. El potasio, en el caso de que tengamos ya los niveles séricos muy bajos, el potasio se puede adicionar a la solución con el fin de evitar la remoción del potasio o incluso puede ayudar a la reposición. La heparina, en cuanto a que cuando utilizamos un catéter recién insertado, es muy frecuente que tengamos sangrados y ese sangrado no solamente puede dificultar la terapia, sino que definitivamente puede obstruir el catéter y generar que necesitemos otro catéter. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con que en los casos donde necesitamos instaurar una terapia de este tipo y el paciente sangra, tempranamente administrar heparina dentro del dializante. Los analgésicos, debido a que no solamente por el volumen, sino también por esas características de las que les hablaba antes del pH o incluso la temperatura, la terapia puede ser dolorosa para algunos pacientes y algunos autores describían que uno eventualmente puede utilizar analgésicos como lidocaína dentro del dializante para tener un efecto como más inmediato. En otras referencias hablaban también que se puede mezclar dentro del dializante insulina, pero esto es realmente muy raro de ver. Y en general lo que se tiende a hacer es a monitorear la glucosa en sangre y si se necesita, pues administrar la insulina, incluso sería más fácil de manejar haciendo el seguimiento al paciente y titularlo de acuerdo a la respuesta. Y como ya sabemos, pues también podemos poner antibióticos. Esto en cuanto a profilaxis, en algunas referencias lo recomendaban, sobre todo si el catéter se va a utilizar de manera inmediata, decía que era como más necesario, pero también cuando tenemos ya infecciones del sitio de la cavidad peritoneal, es posible administrar antibióticos por el catéter. Los objetivos de la terapia, pues básicamente van a ser muy similares. Estos objetivos realmente son objetivos de la terapia de diálisis peritoneal en pacientes crónicos. Pero si ustedes se dan cuenta, no se diferencian de los que nosotros eventualmente tendríamos en el paciente agudo. Y es que primero vamos a velar siempre por la tolerancia del paciente a la terapia. Vamos a buscar el aclaramiento de los solutos, mantener al paciente eubolémico, evitar la malnutrición, preservar la función renal residual,
mantener el equilibrio electrolítico y ácido base y buscar la resolución de la uremia. Entonces, todas nuestras modificaciones a la terapia pues van a ser enfocadas a cumplir esos objetivos. Ahora sí, como para responder a las preguntas, pues no pregunta, al postulado inicial de la presentación, ¿por qué es buena? Pues es buena porque cuando buscamos ensayos o publicaciones con respecto al comportamiento de la diálisis peritoneal versus la extracorpórea, encuentra uno publicaciones como esta que está disponible en la revista Scientific Reports de Nature, en donde en Taiwán se desarrolló este estudio. Es un estudio como tal era multicéntrico local en Taiwán, en donde en los años entre 2010 y 2017 hicieron seguimiento a población pediátrica y adultos jóvenes menores de 20 años que tenían como tal terapias sustitutivas renales. Además de encontrar que a medida que pasaba el tiempo, la necesidad de diálisis era progresiva y pues requerían más terapia a partir del insulto inicial, se podría decir. Ellos destacaban que la mortalidad general de esta población se acercaba al 33,6% y que los factores de riesgo para la muerte eran sobre todo niños pequeños, niños menores a 2 años, y pacientes que dentro de su manejo tenían vasopresores y sobre todo vasopresores a altas dosis, en donde el vasopresor entre mayor era el puntaje BIS, eh, más riesgo tenía incluso de mortalidad. Y el desenlace primario que ellos evaluaron era este, y era que no encontraban una diferencia significativa entre la mortalidad de los diferentes grupos de terapia, es decir, tanto los pacientes en los que se les hacía modalidad extracorpórea de cualquier tipo versus diálisis peritoneal, no había quien de pronto o cuál terapia fuese más deleteria. En esta otra publicación que se encuentra en el Clinical Journal of the American Society of Nephrology, también evaluaron esta comparación entre pacientes que vienen recibiendo terapias extracorpóreas intermitentes versus pacientes que recibían intercambios de dosis bajas por diálisis peritoneal, y encontraban dentro de su desenlace primario era este, que era la mortalidad a 28 días, y como vemos, la diferencia pues básicamente no existe. La mortalidad era igual para los dos grupos, y cuando al paciente se le suspendía la terapia, la, como tal el seguimiento a los 28 días de sobrevida también se comportaba de una manera similar, siendo, entre comillas, superior pues en diálisis peritoneal, pero pues realmente este hallazgo no tenía significancia estadística. Y cuando vamos a ver la extracción de líquidos, el balance hídrico, es decir, la ultrafiltración por ambos sistemas, a los 7 días también era muy similar. Es decir, no hay diferencia ni en mortalidad, no hay diferencia en sobrevida, ni hay diferencia en cuanto a la capacidad de la terapia para estos objetivos terapéuticos. Esto para resumir porque es bueno. En cuanto a por qué es bonita, pues básicamente no requiere equipos sofisticados para su aplicación, permite el manejo en niños pequeños donde los accesos vasculares, y no solo los accesos vasculares, sino las máquinas mismas para poder hacer terapia sustitutiva renal extracorpórea, pues no están disponibles. Es una terapia que es fácil de implementar, entonces en centros con recursos limitados es posible hacer esta terapia. Incluso si ustedes consultan la guía en la cual les puse el QR sobre las recomendaciones de diálisis peritoneal, al final hay un apéndice en donde indica cómo crear una solución dializante a partir de líquidos de pues más fácil acceso, como lo es el lactato de Ringer, en el cual obviamente tenemos que concentrarlo con dextrosa. Ahí muestra cómo hacerlo, básicamente es como la receta, en el cual pues no nos vamos a quedar como de manos cruzadas en el caso de que tengamos que iniciar una terapia sustitutiva renal.
Necesita menos entrenamiento el personal que va a manejar estos pacientes, esto nuevamente en comparación a lo que sería una terapia extracorpórea. Y como ventaja también adicional es que puede usarse en pacientes que estén hemodinámicamente inestables, pero también tiene desventajas, dentro de las que se destaca que no es posible que controlemos con precisión el volumen de ultrafiltrado. No podemos programar cuánto líquido le podemos extraer al paciente, van a ser muy dependientes del tiempo. Entonces, en situaciones donde la necesidad de extracción, sobre todo de líquido, sea muy, muy alta, esto puede ser una desventaja para el paciente. Tenemos también que puede haber una remoción limitada de solutos. Es menos efectiva para intoxicaciones. Yo creo que muchas de las intoxicaciones no pueden ser manejadas por esta vía. Y como desventaja adicional es que el líquido cuando se infunde a la cavidad abdominal nos puede alterar la mecánica respiratoria por la restricción misma que genera. Ya para terminar, hablar sobre las complicaciones, básicamente las podemos dividir en estos grupos como infecciosas, mecánicas, metabólicas y de otros tipos. La principal complicación a la que se le tiene temor en la terapia de diálisis peritoneal son las infecciosas, en donde tenemos tres vertientes. Unas que son la infección del sitio de salida del catéter, otra es la infección del túnel como tal y la más temida de todas, pues la peritonitis. Mm, a medida que han evolucionado como tal las técnicas, no solamente de asepsia y antisepsia, sino también los materiales con el cual están construidos los catéteres y los conectores, esto ha tenido un impacto positivo en reducir esas tasas de infección. En esta referencia incluso muestran un mecanismo simple de una cámara estéril en el cual se puede hacer la conexión y desconexión del sistema para reducir aún más ese riesgo de infección. En cuanto a las complicaciones mecánicas más usuales, vamos a tener las fugas. Estas fugas sobre todo van a ocurrir si el catéter es de inserción inmediata y necesitamos darle uso instantáneo. En general, lo que se propone cuando se pone un catéter, pero pues esto más en el ambiente controlado, electivo, se podría decir, de un paciente para llevar a terapia crónica, lo que se busca es que el sitio de inserción madure y esa maduración ocurre en un periodo aproximado de 2 semanas. Esa es la recomendación, que no se utilice durante 2 semanas, pero obviamente en los casos en donde su uso es urgente, no se puede hacer y estamos más propensos a que ocurran fugas. ¿Cómo se puede controlar la fuga? Mm, con catéteres que sean de inserción por vía quirúrgica como tal, o sea, por cirugía abierta. Eso ha demostrado que reduce la posibilidad de fugas y catéteres que tengan balón. También han mostrado que es menos probable que ocurra la fuga. Las obstrucciones son otro fenómeno frecuente durante la terapia. Muchas de estas se resuelven con cambios de posición, indagar acerca de posibilidad, por ejemplo, de desplazamiento o movilización del catéter. Esto se puede hacer a través de una radiografía de tórax, de abdomen, perdón. Y la misma radiografía nos puede demostrar si hay impactación fecal, hay estreñimiento. Esta es una causa muy frecuente y pues muy fácil de manejar de obstrucción. Y otras más raras ya son las hernias, el hidrotórax. En cuanto a las metabólicas, ya las nombramos antes, la hiperglucemia y las alteraciones electrolíticas, que pues van a ser comunes durante el seguimiento y ya hablamos de cómo intervenirlas. Y otras, el dolor, la hemorragia y el edema. Y el edema pues viene al edema de la pared abdominal. En cuanto a la peritonitis, sospecharla fundamentalmente cuando el paciente aqueja dolor abdominal y el líquido que extraemos de la cavidad tiene un aspecto turbio. A ese líquido se le procesa como tal un citológico, un citoquímico y citológico, pero lo que vamos a buscar en ese citológico es la presencia de leucocitos, básicamente la presencia de polimorfonucleares y se le corre un cultivo.
Siempre que sospechamos peritonitis, no hay que esperar a la tipificación de un germen para instaurar un tratamiento antibiótico, porque esto puede ser una medida salvadora del catéter. No necesariamente infección en la cavidad peritoneal implica la extracción del catéter. Obviamente, gérmenes como pseudomonas, hongos como las cándidas o otros gérmenes como el estafilococo aureus pueden ser indicaciones sí, de retiro inmediato de ese catéter. Pero la terapia empírica pues va a estar ligada a cómo es la casuística o más bien cómo son los aislamientos locales de cada institución y qué alternativas antibióticas se tienen como para cada uno de estos gérmenes, pero siempre tener en mente la posibilidad de la peritonitis. Y en el caso que uno identifique la peritonitis, tener en cuenta que si uno no tiene síntomas sistémicos, se puede administrar el antibiótico dentro del mismo líquido dializante. Y el paciente, si tiene síntomas que sí son sistémicos, pues ya nuestro antibiótico debe ser también de administración sistémica, es decir, intravenoso. Como conclusiones, podríamos indicar que la diálisis peritoneal es una terapia que es efectiva y es segura en niños críticos, especialmente para los más pequeños, que son los neonatos y los lactantes. Hay un resurgimiento de la terapia tras el reconocimiento de su perfil de seguridad y aún más hoy en día en las UCIs que atienden pacientes posquirúrgicos cardiovasculares. Es una adecuada alternativa en entornos donde no se disponga de altos recursos económicos. La prescripción siempre debe ser individualizada y el monitoreo, como todo, debe ser estricto. Y el conocimiento de su fisiología y de la técnica nos va a ayudar a reducir sus complicaciones. Muchas gracias.